Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este seminario web. La presentación de hoy es sobre ETAP-GIS y principalmente sobre cómo utilizar ETAP-GIS para diseñar, analizar y expandir mejor las redes de transmisión y distribución eléctrica. Antes de iniciar hablando de GIS, me gustaría especificar un poco de los fundamentos. En ingeniería de energía o ingeniería eléctrica, un diagrama de una sola línea o diagrama unifilar es un dibujo eléctrico que representa los dispositivos eléctricos o activos de un sistema de distribución de energía. El diagrama eléctrico está representado por símbolos y describe cómo estos dispositivos eléctricos están conectados y relacionados. A veces, un diagrama de una sola línea o diagrama unifilar de una instalación eléctrica también es llamado diagrama OLD, por sus siglas en inglés, One Line Diagram. Un diagrama de una sola línea o diagrama unifilar proporciona una representación fundamental de un plano, de un sistema de energía trifásico, como sugiere el término. Un diagrama unifilar utiliza una sola línea para representar las tres fases. Bien, un gemelo digital es esencial ya que se utiliza para preparar un plan de respuesta crítica con un modelo validado, lo que permite al personal comprender y diseñar el sistema de distribución eléctrica. También es una hoja de ruta para futuras actividades de prueba, servicio y mantenimiento. Por lo tanto, la digitalización de un diagrama de una sola línea es la base del gemelo digital eléctrico para el diseño y la operación. Y esta representación se centrará en mostrar cómo digitalizar ese diagrama de una sola línea importándolo de una base de datos GIS existente. Ahora, la razón por la que esto es tan importante es porque típicamente para pequeñas aplicaciones comerciales o industriales es bastante fácil crear un diagrama de una sola línea a mano, o tal vez importado de AVEVA Electrical o de AutoCAD Electrical. Pero cuando estamos hablando de redes de transmisión y distribución, estamos hablando de miles, tal vez de millones de nodos eléctricos o buses, también de componentes eléctricos, por lo que un ingeniero de energía tardaría muchos meses, si no, tal vez hasta años, en generar o desarrollar un diagrama unifilar. Por lo que se realiza y se utiliza ETAP-GIS es porque tiene la capacidad de extraer la capa eléctrica de datos de una base de datos GIS, como SRI ArcGIS, y proporciona conectividad, información de impedancias y desarrolla, así como genera un diagrama de línea única. Esencialmente, ¿qué es ETAP-GIS? Está conectado el mundo GIS con la herramienta de análisis ETAP. Es ese puente de generar importando los datos, generando el modelo para que pueda realizar módulos de análisis con ETAP, como flujo de carga, estudios de cortocircuito, alojamiento de cables de alimentación, etc. Ahora se combina un sistema de transmisión y distribución de generación, por lo que realmente podría mostrar en ETAP con ETAP-GIS no solo la distribución de transmisión, sino también la generación eléctrica, justo dentro de la periferia de estas aplicaciones. Ahora bien, ETAP-GIS está combinando la vista GIS con la vista lógica o del OLV, por lo que, como puede ver aquí, tenemos el diagrama lógico de una línea combinado también con el GIS. Para comprender un poco mejor, permítame explicar qué es un GIS o una vista geoespacial. Es una vista de la red eléctrica
importada de una base de datos GIS de ArcGIS o SRI existente, que ahorra cientos de horas, hombre, en la recreación del modelo desde cero. Y esto es lo que estamos viendo en la pantalla aquí en el centro. Ahora bien, a la izquierda es lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver con una representación típica de vista radial del diagrama unifilar o vista de red lógica. Luego, en el lado derecho, esta es la vista de red eléctrica o la vista neta del sistema eléctrico, que proporciona al ingeniero y al operador una vista muy limpia y organizada de una red de transmisión y distribución muy grande. Y estas son las tres vistas de visualización que ETAP realmente proporciona al usuario. Ahora, el caso de por qué GIS para ETAP. Número 1. Reducir el costo de entrada de datos mediante el uso de información e ingeniería actualizada por GIS para estudios de sistemas eléctricos. Segundo, importar sus datos GIS a ETAP para crear un modelo eléctrico geoespacial inteligente para el diseño y el análisis. Y número 3, lo que es más importante, el modelo eléctrico generado está listo para aprovechar la inteligencia situacional de ETAP y hablaremos sobre algunas aplicaciones DMS hacia el final de esta presentación. Una vez más, continuando por qué GIS a ETAP. ETAP realiza una corrección automática de errores para tensiones eléctricas y de fase, lo que evita la entrada de datos incorrectos o duplicados, por lo que básicamente limpia los datos. Es compatible con las 3 fases, las 2 fases y también con sistemas monofásicos. Validar el sistema eléctrico según los parámetros requeridos y estudiar el sistema eléctrico para los requisitos del cliente de servicios públicos también es posible, así como lo que se denomina la acometida con el cliente. Bien, acerca de las fuentes de datos de GIS, las principales fuentes de datos para ETAP GIS van a ser SRI, ArcGIS, CIM, que es un lenguaje de modelo de datos común para el intercambio de información en la industria de servicios eléctricos. También es compatible con los estándares IEC 61970 e IEC 61968. Multi-SPIC, que es una especificación o estándar que define una interfaz entre las aplicaciones de software utilizadas por las empresas eléctricas rurales o cooperativas. Y también Excel y KML para formato de datos. ¿Cómo funciona el mapeo inteligente de datos, que es el que tiene diversas fuentes en el lado izquierdo? Hay una herramienta de mapeo universal que es el puente para tomar los datos de la fuente, ya sea SIM o CIM, Multi-SPIC o Excel o SRI-GIS. Pasará por una utilidad de mapeo universal y luego ETAP generará tanto la vista eléctrica geoespacial como la vista de subestación y la vista de red que mostramos anteriormente. Más importante aún, las actualizaciones de datos incrementales, que son esencialmente lo que usted es capaz de programar con actualizaciones para mantener al día con la base de datos GIS. El flujo de trabajo es la base de datos GIS. Es el repositorio universal de toda la información. No solo de electricidad, sino también de agua, gas y muchas otras disciplinas. Esencialmente, a medida que el equipo de GIS actualiza la información eléctrica y toda la información necesaria, ETAP se conecta automáticamente a la base de datos GIS y realiza actualizaciones de datos incrementales. De esta manera, su modelo ETAP
siempre se mantiene actualizado con la base de datos JIS. Ahora bien, podemos hablar de algunas de las herramientas de diseño y análisis que son compatibles con JIS y va a ser en primera instancia el módulo de flujo de potencia o flujo de carga desbalanceado. El flujo de carga o flujo de potencia desbalanceado generalmente se requiere debido a muchos colaterales y derivados monofásicos. Soporta más de 10 millones de componentes. Es el estudio que se puede completar en un sistema eléctrico. Admite el tamaño del equipo eléctrico primario, así como también permite alertas y también múltiples técnicas de visualización. Así que voy a traer a colación Etap JIS y mostrar rápidamente en el lado izquierdo lo que tengo como vista lógica del diagrama unifilar. Esto es lo que muchos de nuestros usuarios de ingenieros en energía o ingenieros de potencia están muy cómodos con lo que están acostumbrados a ver. Por lo que ves la representación radial con todas las cargas aquí, saliendo de diferentes buses, a través de cables, a través de transformadores y luego tiene sus fuentes en la parte superior, por lo que es un sistema lógico radial típico. Ahora, en el lado derecho está la fuente de esto. Notará que podríamos tener Google Maps, por ejemplo, en el fondo, y podríamos ver geográficamente dónde se encuentra la línea. Podemos ver en dónde se encuentra la subestación eléctrica, dónde se ubican las diferentes cargas. ¿Ok? La representación lógica se genera automáticamente a partir del JIS y también de toda la conectividad. Ahora, podríamos ejecutar el más básico o en realidad la madre de todos los estudios, que es el flujo de carga desbalanceado. El flujo de carga desbalanceado no solo le proporciona la información del flujo de potencia, de caída de tensión eléctrica, sino que también nos proporcionará alertas, por lo que en cualquier momento, por ejemplo, en que un cable o un marco de dispositivo protegido esté sobrecargado, notará que marca automáticamente esos componentes como se leen en la vista lógica de la izquierda. Y luego le proporcionará una vista de alerta aquí en la parte inferior, que pueda detectar y corregir rápidamente cualquier deficiencia o infracción del libro de reglas en el sistema eléctrico. Esto es muy común. La primera vez que importa los datos desde JIS, muchas veces sabe que tal vez en lugar de un fusible de 100 amperios, la persona que realiza la recopilación de datos pone 10 amperios. ¿De acuerdo? Fallaron con un 0, por lo que errores como ese serán detectados automáticamente por el motor de flujo de carga desbalanceado. En el lado derecho también podemos ver y visualizar las diferentes cargas, transformadores, dispositivos de protección y también se puede ver el flujo de potencia gráficamente que está yendo de la fuente a las diferentes cargas. Bien, así que solo queríamos mostrar a todos los diferentes puntos de vista entre el diagrama lógico de una sola línea de ETAP y luego el JIS, como ambos están unidos. Así que podemos continuar con los tipos de estudios que están disponibles. Y ahora vemos un cortocircuito desbalanceado. Esto es con precisión el tipo de estudio que modela redes desbalanceadas, especialmente líneas transpuestas y dispositivos o fuentes de derivación desbalanceados. También hará una serie de simulación, compensará líneas, simulará fallas simultáneas, por lo que si tienes múltiples circuitos en el mismo polo puede simular fallas simultáneas en eso y también puede realizar fallas de estudio en varias ubicaciones. El siguiente tipo de análisis que se puede hacer es la asignación de carga. El software de asignación de carga de ETAP considera lecturas automáticas de medidores de 15 minutos.
en kilowatts y kilovars. Demanda combinada con una serie de métodos para asignar la carga correctamente para cada punto. En realidad, la mayoría de los programas de flujo de energía que se utilizan para estudiar los sistemas eléctricos desde la subestación hasta las terminales primarias de los transformadores de distribución trataron de averiguar cuál debería ser la carga para cada transformador. Hasta hace pocos años, la única información que los ingenieros tenían sobre la carga era la clasificación de kVA del transformador. En algunos casos se conocía el consumo de kilowatts por hora de cada cliente, además de información sobre clientes que estaban conectados a cada transformador. Con el módulo de asignación de carga, ETAP puede utilizar el método existente y también la información del modelo para estimar la carga en cada cliente. También el flujo de carga desbalanceado de serie temporal o flujo de carga en el dominio del tiempo es el flujo de potencia balanceado o simulación de carga de distribución de serie temporal, que se utiliza con el fin de variar y generación en el sistema, resolviendo el flujo de potencia de estado estable en el sistema en función del tiempo. El módulo de análisis de flujo de energía unificado de series temporales incluye características clave como el análisis de flujo de carga de un solo año, el análisis de flujo de carga de varios años y también el rendimiento anual de los parques solares y eólicos en la estimación de pérdidas. Muy bien, vamos a repasar rápidamente una demostración de esto. Aquí tenemos el estudio de flujo de carga de dominio del tiempo y luego el caso de estudio. Pasamos a la pestaña de eventos aquí y podemos especificar acciones como un disyuntor o una apertura y cierre de interruptores. Si pasamos la pestaña de carga de dominio del tiempo, podríamos especificar, por ejemplo, los datos externos como fuente de generación y también carga. También podemos especificar gráficos para dispositivos individuales. Así que ahora mismo estamos viendo cargas concentradas. Podemos, por ejemplo, comprobar todas estas, mostrar como parte de la granja o parcelas de todas las cargas concentradas están aquí. En este caso solo vamos a seleccionar 3 cargas concentradas. Ahora sí, pasamos al sector de librerías o bibliotecas. Podemos asignar diferentes perfiles de un año, varios años o interrupción de costo de interrupción. También podemos ir con diferentes librerías de perfiles, por ejemplo comerciales, industriales, residenciales, y se pueden ver los valores típicos en el lado derecho. Ahora bien, si entramos en cada carga individual, podemos especificar el dominio del tiempo en función del sector o en base a datos externos. Si nos basamos en un sector, podemos entonces especificar la previsión plurianual para que la fecha de energización y fuera de servicio. Luego también podemos pasar al dominio del tiempo para cargas globales y seleccionar, por ejemplo, un típico. Podemos ver cómo cambia en el tiempo la carga, ¿de acuerdo? Así que básicamente estamos ejecutando un flujo de potencia en función del tiempo. Ahora, como parte del flujo de carga en el dominio del tiempo, también tienes la vista de alertas, como se está mostrando. También puedes llegar a ser el administrador de la trama o que puedes especificar, por ejemplo, la tensión eléctrica de una línea, de un alimentador o una carga en particular y ver eso en función del tiempo. Bien, ya sea que lo convierta en una residencial como una carga o un comercial, industrial, o si especifica su propia fuente, también los parámetros se pueden visualizar en su carga. Bien, ahora continuando con otro módulo de análisis de TAP que aprovecha los GIS, es la evaluación de confiabilidad. Se realiza el cálculo de los índices de confiabilidad del sistema y del lado de la carga, el cálculo de los índices de confiabilidad de mantenimiento y carga momentánea, así como de la fuente, considerando múltiples tasas de falla y reparación o costos de interrupción, soportando contingencia simple y doble, así como la sensibilidad para la clasificación y trazado. Así que hay una breve demostración de cómo realizar una evaluación de confiabilidad usando TAP. Vamos a trabajar principalmente en la vista lógica. Hacemos doble clic en el transformador, pasamos a la pestaña de confiabilidad del transformador y podríamos especificar la tasa de reparación media, la tasa de falla momentánea, la falla media en el tiempo, las horas de reparación medias en el tiempo.
Muchas veces esta información no se conoce, por lo que simplemente podría ir a la biblioteca o librería típica del libro de reglas. De nuevo, si hacemos doble clic en cada carga, esta información se puede recopilar de la librería de libros de objetivos que está precargada en el programa. O podría especificar que la suya tiene un programa de gestión de activos, por ejemplo. El método que puede especificar una sola contingencia o un nivel de contingencia doble, duración momentánea máxima, duración de la tasa de fallas, y luego aquí puede especificar cómo traza los resultados. Ahora bien, podemos ver la evaluación de confiabilidad claramente en la vista lógica en el lado izquierdo, la tasa de fallos por año o por hora, dependiendo de cómo tenga configurada la opción. Ahora mismo tenemos una tasa media de fallos, también podemos seleccionar Expect Energy o expectativa de la energía neta. Y luego se puede ver cómo se actualizan automáticamente los resultados en el diagrama unifilar y también podemos buscar, por ejemplo, el índice momentáneo como MACD o MACD, por año o por hora. Además de que se muestra esta información, como estamos mostrando en la pantalla, en el diagrama unifilar, esos índices también se pueden crear un informe de reporte digital muy completo que está formateado de tal manera que proporciona los índices por adelantado y también nos proporciona la capacidad de hacer un gráfico. Aquí estamos a punto de hacer una selección de gráficos de todo el sistema, especificando el tiempo de la gráfica, y aquí dijimos que podemos ver el análisis sensible para la energía esperada en EENS, por sus siglas en inglés, Expected Energy Not Supply, que se muestra para los resultados. Bien, ahora, continuando con el siguiente tipo de análisis, es protección y coordinación de la capacidad de energía, hacer una secuencia de operación para fallas de arco y fallas atornilladas. Podría ver en la pantalla animada de una línea que podría especificarse una ubicación donde colocar una falla, ya sea una línea a tierra o si se trata de una línea a línea o una falla de bóveda o celda trifásica. Podría colocar el indicador de operación de secuencia o ese pestaña proporcionaría gráficamente la secuencia de eventos. Aquí una falla del primer dispositivo se dispara, luego muestra el segundo dispositivo, se dispara también y en el raro caso de que esos dos dispositivos fallaran, se podría ver la secuencia de eventos respectivamente. También, como siguiendo la protección y coordinación, es la capacidad de hacer arc flash o arco eléctrico, especialmente en algunas de estas ubicaciones que están por encima de los 15 kV, que cae fuera del estándar IEEE 1584. El módulo de arco eléctrico de alta tensión de TAP se llama AFO y proporciona la capacidad de hacer fallas de arco de línea a tierra en ubicaciones, esto fuera del estándar 1584. Por lo general, las ubicaciones que están por encima de 15.000 volts. También proporciona la capacidad de hacer este tipo de estudios para equipos trifásicos al aire libre y cerrados. También, por supuesto, por encima de 15.000 volts. Recuerden, cumpliendo con el apéndice E de OSHA 1910.269. Podría realizar una simulación de tensión eléctrica de corriente de arco y proteger la operación de dispositivos para fallas de arco, de línea a tierra, de línea a línea y de línea a línea a línea, así como distancia de trabajo y holguras o espacios con sobretensión transitoria. Aquí hay una demostración rápida de la secuencia de operación para el módulo de arco eléctrico de alta tensión. Verá usted que como usuario puede realizar una secuencia de operaciones, una simulación rápida, y ETAP le proporcionará no solo la vista gráfica, sino que también le proporcionará un informe de texto completo. Este sistema aquí definitivamente cae fuera del estándar 1584. Todas estas ubicaciones están muy por encima de 15.000 volts. Y con este módulo en particular, Output puede realizar un arco eléctrico de alta tensión de esas ubicaciones. Bien, ahora pasando al siguiente módulo de análisis es optimización de Volt Bar o VBO por sus siglas en inglés. La optimización y el control de Volt Bar encuentra y establece los ajustes óptimos de los dispositivos de control de tensión eléctrica y bar, etc. Reguladores de tensión eléctrica, condensadores de interruptor, sistemas de distribución, teniendo en cuenta los objetivos y las limitaciones.
es una optimización centralizada de volt bar para el sistema de gestión de distribución DMS. El objetivo principal del control de optimización de voltios bar es hacer que la red de distribución sea más eficiente al disminuir la pérdida de energía y reducir los costos de los servicios públicos mediante la reproducción de la demanda máxima o la conservación de la reducción de voltios, denominada CBR por sus siglas en inglés. Conservative Voltage Reduction, CBR, recuerden, o mejor identificado como reducción de tensión eléctrica de conservación en su traducción. El concepto de VBO y CBR es mantener estas tensiones eléctricas y el retraso de fase dentro de ciertos límites o valores especificados mediante el uso de cambiadores de pickup o mediante inyección de potencia reactiva. Estos límites de tensión o tensión eléctrica específica en varios lugares del sistema de distribución se calculan utilizando la optimización de los modelos matemáticos del sistema eléctrico. Un concepto de VBO y CBR es el principio de CBR, ahorrar el consumo de energía. Y esto se logra mediante la reducción del nivel de tensión eléctrica sin afectar el rendimiento del dispositivo del cliente. Los dispositivos minimizan las pérdidas del sistema eléctrico. Esto significa que la demanda total de energía se puede reducir operando en el rango permisible más bajo de la tensión eléctrica, como se muestra en la figura número 2. Los objetivos de este módulo de análisis, en particular VBO, son mantener la tensión eléctrica dentro de los límites, minimizando las caídas de tensión, optimizando el flujo de potencia real y reactivo, reduciendo las pérdidas, mejorando el factor de potencia, optimizando las pestañas fijas del transformador, así como los cambiadores de tomas de carga y los puntos de ajuste del generador, y minimizando las sobrecargas de componentes o circuitos. VBO encuentra y establece la configuración óptima de los dispositivos de control de tensión eléctrica y bar, optimizando volt bar y la redistribución, ajustando el cambio de ajuste de carga para el regulador de tensión y el condensador o capacitor, elevando los niveles de tensión del sistema, cambiando las posiciones de los pickup en el transformador o los cambiadores de derivación, reduciendo el flujo de bar para minimizar la caída de tensión eléctrica general y reduciendo la pérdida de energía, minimizando la caída de tensión eléctrica general. La optimización de volt bar incluye la reducción de tensión eléctrica de conservación o funciones CBR, que se utiliza para calcular y mantener una tensión eléctrica aceptable. Por ejemplo, 120 voltios, más o menos 5% en la entrada de servicio de todos los clientes atendidos por el alimentador en todas las condiciones de funcionamiento posibles. CBR se utiliza para aplanar perfiles de tensión eléctrica y reducir la tensión eléctrica general del sistema, mientras se mantiene dentro de los límites de tensión eléctrica ANSI o IEC especificados. La demanda general del sistema se puede reducir en un factor de 0.7 a 1% por cada uno de reducción en la tensión. Desde la perspectiva de un consumidor, esto reduce la energía que consume. Desde la perspectiva de los servicios públicos o acometidas, reduciendo la cantidad de energía que necesitan generar o comprar de un generador. Minimizando la pérdida de energía, se mantiene dentro del rango de tensión mientras minimiza las pérdidas, pero fluctúa cuando se desconoce la previsibilidad de la carga. Simplemente mantenga la tensión cerca de lo normal dentro de las oscilaciones de tensión. El factor CBR de 1 significa que para el 1% de la caída de tensión se obtiene el 1% de la caída en los estados de energía. Se desea un factor del CBR positivo. Bien, ahora podríamos hablar del siguiente módulo de análisis, que aprovecha un diagrama de una línea, que se genera a partir de un sistema GIS. Es la capacidad de alojamiento de alimentadores, proporcionando orientación cuando es necesario un estudio detallado. Cada alimentador tendría una capacidad de alojamiento única. Las características del alimentador determinan los problemas que ocurren. Se ve afectado por la impedancia de los reguladores de tensión o líneas, la ubicación de la energía fotovoltaica y la ausencia de correlación entre la capacidad
de alojamiento y la carga máxima. Continuando con la capacidad de alojamiento del alimentador y el alojamiento del DER del alimentador, fuente de energía renovable, ¿cuánta potencia puede acomodar un alimentador sin infraccionar los criterios? El propósito del análisis de la capacidad de alojamiento del alimentador es estudiar el impacto de los recursos de energía distribuida o DER en los sistemas de distribución. El impacto es exclusivo de los alimentadores de distribución individuales y se basa en ciertos problemas que van desde la carga de tensión, la calidad de energía, la protección y el control. ETAP proporciona soluciones integradas para la evaluación y aprobación de DER. Bien, este es un sistema eléctrico típico de distribución a pequeña escala, con un panel solar instalado en cada hogar. ETAP es capaz de proporcionar la capacidad de alojamiento calculada a cualquier nivel de circuito. La capacidad se puede calcular para todo el sistema en una determinada rama o incluso para un nodo o un bus. Todos los paneles solares se utilizarán durante el estudio. Si no se encontrara ningún panel solar en el área, entonces la capacidad sería 0. Finalmente, llegamos a la conclusión de qué es y por qué tomar datos GIS en ETAP. Bien, el número 1 es reducir el costo de entrada de datos mediante el uso de ingeniería actualizada de GIS. Datos para estudios de sistemas. Importar sus datos de GIS existente en ETAP. Crear un modelo eléctrico geoespacial inteligente para el diseño y el análisis. Lo que es más importante, el modelo eléctrico generado está listo para aprovechar la inteligencia situacional de ETAP. Y lo que queremos decir es que el sistema de gestión de distribución avanzada, como se puede ver aquí, es para optimizar la red. Podemos ver, por ejemplo, que obtenemos datos de control volt bar, gestionamos las cargas, integramos energía con DER. Sobre el lado derecho vimos el análisis de la red de distribución. También mostramos una parte de protección y coordinación, flujo de carga desbalanceado y luego abajo planificación de gestión para el pronóstico de carga a largo plazo. También colocación óptima del condensador o del banco de capacitores, así como flujo de potencia óptimo, pérdidas técnicas y no técnicas, evaluación de confiabilidad y finalmente en la gráfica del lado derecho es correcto, el entrenamiento de operadores con EOTS. Y es que una vez que tenga un modelo de ETAP, podría hacer lo que denominamos el SIL, Software in the Loop, software en el lazo. Luego podría entrenar a sus despachadores, podría usar el modelo para análisis de causa raíz, para la reproducción de eventos, así como usarlo para integración con AMI, una interfaz de negocio. También integrar hacia atrás del GIS, esto es, el núcleo de la red eléctrica, funciones de operación y control. Bien, así que la capacidad de visualizar toda esta información, no solo en GIS, sino también como una vista lógica y finalmente, solo para concluir, las cosas del servicio de importación de datos GIS. Contáctenos directamente para obtener más información sobre estos servicios. Sabemos que muchas veces esto no es algo que pueda estar haciendo a diario, pero si tiene la necesidad de importar datos para fines de análisis en ETAP, esto es una realidad. Tenemos la experiencia interna para realizar eso por usted. Así que tenga eso en cuenta y con este slide
terminamos y concluimos esta presentación. No dude en volver a ver las 3 partes anteriores en nuestro canal oficial de YouTube, buscando @etapsoftware en la lista de reproducción de español. Si aún no se ha suscrito, contáctese mediante Telegram buscando @etap.latinoamérica y le enviaremos el enlace directo para volver esta serie de seminarios web de 4 partes para gestión de proyectos con ETAP. Gracias por asistir. Hasta la próxima.